Siempre que se hace una historia, se habla de un viejo, de un niño, de sí. Pero mi historia es difícil, no voy a hablarles de un hombre común. Es una historia enterrada, es sobre un ser de la nada. Bueno, Darío, hermosa tarde fresca de junio, finales de junio ya. Así es. Entramos al invierno, estamos jugando los octavos de finales, ya Argentina acaba de clasificar y estamos muy contentos por eso, ¿no? Porque fue como la vida, esta primera etapa donde se cayó, se levantó, caímos, nos levantamos juntos, acompañamos, unos con fe y otros con poca fe. Así es. Nosotros podemos decir con mucha alegría. Con mucha fe. Con mucha fe, con Siempre, mucha fe. sí, con mucha siempre, fe. Porque esto es la vida, es caerse y levantarse. Así es. Aparte es parte de la vida. Los argentinos necesitamos un poco de alegrías externas. Claro que sí. Claro, bienvenidas sean. Bienvenidas sean. Bienvenidas sean, de los colores que sean, Así bienvenidas sean. Así que estamos. Y en esta vez, en este proyecto que tenemos, bueno, que ya venimos llevando adelante desde hace un tiempo, pero que este año queremos hacer mucho hincapié, este año y los años que se vienen, Dios mediante, de refinalizar el proyecto de arquitectos sociales con referentes de la zona que han trabajado, que han sido referentes en cada uno de sus pueblos, ¿no? En su ciudad. Hemos invitado a una querida persona que ya tuvimos el gusto de conocer a una astilla, a un brote de este árbol, ¿no? A su hija, a Laurita Valeto, el año pasado, la creadora del Paya Médico, el alma mater del Paya Médico que hay en toda esta región acá. Esta vez trajimos al papá, un hacedor, junto a su querido hermano, ya fallecido, de lo que es Las Varillas, un hombre, un poeta, un escritor, un latinista, un profe de literatura, 40 años de docencia, director de colegio, creó un observatorio astronómico, escultor, hombre de gobierno, hombre de fe en el pueblo, secretario de gobierno en su momento, un tipo con unos valores muy profundos, un gusto siempre charlar con él, ¿no? Un hombre inquieto pero que en esa inquietud constructiva, ¿no? No esa inquietud destructiva, sino ese hombre que está siempre mirando adelante y siempre construyendo, con su mente, con sus manos, con su hacer y con su accionar diario, ¿no? Claro que sí. Y es para nosotros, digamos, un honor y es un placer también poder estar cumpliendo, como bien decías vos, con nuestra región, ¿no? Que tanto nos están pidiendo, que muchas veces nos golpean nuestra puerta, que muchas veces nos llaman por teléfono y por las tareas cotidianas, por el trabajo de todos los días, no podemos generar esta amplitud. Pero bueno, vamos a hacer un esfuerzo más y vamos a llegar también a toda esta gente de la región que merecen el reconocimiento como arquitectos sociales, como es el caso de nuestro querido amigo Oscarito. Oscarito. ¿Cómo estás, Oscarito? Gracias por venir y por estar con nosotros. Un gusto grande, Oscarito. La invitación. Por favor, un gusto. Por favor. Oscarito, te decía la vieja. Sí, domésticamente era eso, como me llamaban mis hermanos y mi familiar y las mitades. Somos de una familia piamontesa, así que el diminutivo no estaba españolizado, sino era bien piamontés, ¿no? Pero qué lindo, ¿no? De Oscar, te transformaste en Oscarcito y terminaste siendo un Oscarito, ¿no? Oscarito, sí. Con el cariño que conlleva siempre el diminutivo. Oscarito, exactamente. Y así lo tratan en todos lados. Ha escrito un libro que es Oscarito también. Sí, no, porque antes yo no firmaba, porque no me interesaba, ¿no es cierto? Pero después, cuando se fueron yendo los papi y la mami, me pareció que había que hacerle un reconocimiento a ellos. Entonces, un homenaje, claro. Por ejemplo, ahí en el mate que hay, abajo pongo Valeto, pero no por mí, sino por mi papá. Claro que sí, claro que sí. Y Oscarito por mi mamá, porque ella era la que nos tenía cotidianamente, digamos, desde la falda hasta que a los 12 años nos fuimos a estudiar a Jesús María, ¿no? Oscarito, ya que estamos hablando de papá, de mamá, hablemos un poco de la infancia, dónde nació, cómo fueron sus primeras armas hasta llegar a Jesús María. Y bueno, nosotros nacimos en parto múltiple, seríamos mellizos, en María Juana, en la provincia de Santa Fe, en la zona rural, en el campo. Bien. ¿No es cierto? Ahí se dieron la sorpresa que en el parto venían dos. Y ya nos habían precedido dos hermanas, ¿no es cierto? Mujeres. Bien. Una Celina y Lidia. Muy bien. Después mi papá le gustaban los fierros. Cuando teníamos 3 años, se fue a la Playosa. Bien. Y tenía un taller mecánico y tenía un surtidor de saco. Después una firma lo buscó en Alicia, de la YPF, don Julio Silardoni, y se fue ahí a atender el taller y la estación de servicio. Bien, Alicia. Eso es. ¿Y ustedes con él? Sí, solamente cuando él deja la estación de servicio y compra la usina,
que en aquel entonces eran monofásicas, Claro, claro. y no teníamos luz todos los días, nosotros nos fuimos a Jesús María a estudiar a los 12 años, en 1952. ¿No? ¿Y qué fuiste a estudiar a Jesús María? ¿Con qué te No, encontraste? fui al seminario con la intención de ser sacerdote. A ver, Los contanos. dos. Dice Jesús María y piensa que cantar María. Ya, ni hablar. ¿Cómo fue eso? ¿Cómo fue la idea de ser sacerdote? En ¿no? ese tiempo la Alicia no tenía párroco y el que atendía espiritualmente, ¿no es cierto? Y en los ritos era el padre Picato, que era de Las Piures, que sí tenía párroco. Mirá vos. Y bueno, nos entusiasmamos con él y nos llevó hacia el seminario, ¿no? Mirá vos. Nos acompañó hasta allá. De Las Piures atendía hasta Alicia. Hasta Alicia, sí. Hasta sí, Alicia. sí, Mirá sí. vos. En aquellos momentos no había pavimento ni nada. Sí, sí, ¿no? la ruta. Era una cosa. Y ahí hicieron... Y bueno, yo hice los 6 años ahí, mi hermano salió en el penúltimo año y yo pasé al Seminario Mayor de Córdoba. Bien. ¿No es cierto? En aquel momento era rector el padre Cándido Rubiolo, que fue obispo Monseñor. de Mendoza. ¿no es Claro, cierto? sí, sí. Y bueno, y Conrero, después que fue obispo obispo de... Blas Conrero fue obispo de Tucumán, eran los rector y vicerrector, Bien. con una muy buena llegada con los seminaristas, ¿no es cierto? Bien. Cuando a mí se me planteó la duda vocacional, hablé con ellos, bueno, ellos me orientaron y la decisión fue así asumida en plenitud y con mucha serenidad. Muy Bien, bien, muy muy bien. bien, muy bien. Muy bien. Y de ahí se cruza al servicio militar. ¿no? Ahí, claro, yo ya tenía la excepción por clérigo. Por clérigo. Claro. Entonces, claro, cuando nos llevo con mi hermano, si ninguno hace la excepción, los dos hacen la milicia. Y era un poco un derroche. Sí, sí. Entonces, mi hermano ya tenía decidido qué iba a hacer. Bien. Iba a ser el profesor de matemáticas. Y yo estaba, ¿qué hago de mi vida? Entonces a mí me vino bien como opción el cuartel para reflexionar, Ese asentar área la ahí. cabeza. Y ahí, bueno, ahí es cuando, durante los 14 meses que me tocaron de milicia, digo, bueno, voy a estudiar castellano y literatura. Contanos dónde hiciste la milicia. En Santo Tomé. En el batallón de ingenieros. Exacto, el batallón claro. de ingenieros. ¿Y cómo es que en esos 14 meses de meditación y de crecimiento, imagino, ¿no? De crecimiento personal, tomás la decisión de ir por las letras, por literatura y por... Bueno, yo creo que hay mucha afinidad entre el ite yotete que dice Jesús, ¿no? Ite enseñar, que les dice a los sacerdotes, con la tarea docente. La docencia casi es un sacerdocio también, Sí, sí. ¿no es cierto? Creo que Mucho. por ahí viene la cosa, ¿no? Y después, el profesor de latín que teníamos, que era un humanista extraordinario, el padre Leonardo Gallardo, que fue después obispo de Catamarca y murió en un accidente, nos hizo entusiasmar por la literatura. Ah, bien. Porque veíamos los clásicos latinos, ¿no es cierto?, de Virgilio, Horacio, los historiadores, Julio César, etc. Cicerón, no se salvaban ninguno. Esos muchachos. Esos muchachitos. Esos muchachos. Y ahí quedaste prendido. No, ahí, claro, entonces allá en la milicia empecé a leer el Quijote, a estudiar la gramática, porque yo no salía de Franco. Hombre. Y hablabas de la docencia recién, ¿no? De esto tan lindo que es la docencia y que cada vez que hacemos una nota de arquitectos sociales, en la mayoría de nuestros arquitectos sociales encontramos un docente atrás, ¿no? Oscarito, ¿cómo nos definirías la docencia y qué fue para vos la docencia en tu vida? Bueno, fue una experiencia extraordinaria, pues yo después llegué a ser director de la escuela, pero a mí lo que más me planificó fue el aula, que le extraño todavía y por ahí, como yo medio, gracias a la impronta que me quedó del seminario, me dediqué mucho al estudio de la mitología, ¿no es cierto? Ah, bien querido. Como ciencia, ¿no es cierto? Sí, Todavía hoy por ahí, como me conocen la pena y me invitan, he venido a San Francisco una vez a dictar un seminario de 6 horas en una escuela y por otros pueblos. ¿De hasta mitología? Sí, sí, Qué lindo, yo qué tenía bueno. armado, ¿no es cierto? Así que me gustaba eso, el aula, ¿no? Qué Por el lindo. acercamiento con los chicos, ¿no es cierto? Y ahí está, ¿no es cierto? El problema que, yo no sé si me voy... No, vos tranquilo, que tranquilo. tenemos hoy, que los docentes tienen cada vez más obligaciones extras, concursos, cursitos, seminarios, talleres, sí, sí. etcétera. Y cada vez se alejan del alumno. sí. Los apóstoles aprendieron de Jesús porque vivían con él, Sí. ¿no es cierto? Bien. Bueno, yo creo que la herencia que le podemos dejar
nosotros, nuestros alumnos, es justamente estar con ellos. Por eso hacíamos campamentos, por eso los llevábamos a la montaña, ¿no es cierto? Con mucha frecuencia, y hacíamos experiencias extraordinarias. Los chicos, porque ahora hay mucho cuidado, están los riesgos que hay de... Claro, tenés más cuidado que tengo así tanta papelería para movernos con un grupo de chicos. Los seguros. Nos ha pasado. Nos ha pasado querer ir a filmar Sí. a alguien en algún grado y no poder, porque tiene que hacer mucha papelería. Claro, sí. Exactamente. Y se pierde por ahí lo esencial, el contacto humano. Y la gente tiene miedo, porque si hay algún accidente o algo así, uno Exactamente. corre con todos los riesgos que eso impone. Podemos decir que la pérdida de convivencia ha perdido un poco de la calidez humana que dice también Exactamente, sí. Claro, ¿Qué pasa? sí. Eso uno lo aprendió de los curas que teníamos en el seminario. ¿Qué te dejó el seminario a tan corta edad, digamos, en etapa secundaria? ¿Qué te dejó a vos? Porque vos me decías recién que leíste a los clásicos, Sí. del humanismo clásico latino. En lo humano... ¿En esa época? Sí. En lo humano, claro, éramos chiquitos nosotros. Los primeros tiempos eran una mamitis terrible, porque no veíamos a nuestros padres. Pero la mamá eran los sacerdotes, ¿no? Y nos ayudaron mucho, y en eso la eterna gratitud que teníamos, en formarnos en la fe y formarnos el carácter. Es decir, que la voluntad, ¿no es cierto?, es algo que uno puede conducir a través del ejercicio. Es de saber decir sí, saber decir no. Y decir, si me pongo en un proyecto, es porque lo puedo hacer. En esto de aprender los sí, los no y de proyectar, encontramos en tu currículum, cuando nos ponemos a charlar en off, que has hecho un montón de cosas, ¿no? Desde monumentos hasta creaciones, digamos, ir a la montaña con los primeros sanfrancisqueños. Has pasado por un montón de lados. Contanos un poco cuáles han sido estas cuestiones más destacadas en tu vida y por qué las has ejercido, ¿no? El habla. Y después los otros fueron accesorios, ¿no? Me entusiasmó mucho a mí la idea de proyectar lo que uno hace en la escuela, ¿no es cierto?, a través de la monumentaria. Bien. Claro, porque ahí se puede hacer mucha docencia. Monumento, vamos a ir al latín, viene de una palabra latina que quiere, monuvere, que quiere decir impactar, advertir. Es decir, si yo hago un monumento y la gente pasa de largo, no sirve para nada. Tiene que provocar. Bien. Por eso, por ejemplo, ahí hay una foto, el monumento a la madre, está hecho ese monumento en donde había un pedestal y había una mamá muy tradicional, ¿no es cierto? Sí. Como sufriendo por la maternidad, a mí me daba espanto. Que se rompió y se hizo un concurso y yo presenté eso. Y lo presenté con la condición, el proyecto, ¿no? Sí. De que se aprovechara la base, en homenaje a la hicieron clase primero. clase de milicia que habían hecho eso, el monumento a la mamá. Entonces, la mamá está sentada en el suelo, medio enterrada, como haciendo cimiento con la cola y los pies, y los chicos jugando con ella. Por eso el monumento se llama Juguemos con Mamá. Está incorporado al paisaje de la plaza como un elemento del parque. No como esos monumentos, no tocar. No, es Bien. para que toque. Muy bien. O sea, y dándole vida con un título, Claro. digamos, en acción, ¿no? Exactamente, ¿no es cierto? Sí, uno ve los chicos se trepan ahí. Sí, participan. Sí. ¿Y cómo fue la decisión de ir atrás de un monumento, ¿no? De ponerse a hacer el monumento, de participar en hacer el monumento a la madre? Bueno, por el concurso. Llamaron a concurso. Nosotros en el colegio habíamos creado un taller de cerámica. Había gente que modelaba muy bien y digo, Bien. bueno, presentémonos, se puede presentar individualmente o en equipo. Y claro, pero el monumento suponía que uno no solamente presentaba el proyecto, sino la realización. Y claro, sí, ¿cierto? diputado. Y aparte no había premio, ¿no es cierto? Hacer. Y yo, El premio era yo hacerlo, como claro. tenía el taller y me gustan los hierros, me gusta la madera, etcétera, presenté el proyecto, tengo la maqueta todavía en casa y hice ese monumento. El otro monumento, el de los orígenes, también hay una... Sí, está muy bonito. Ese monumento fue porque en 1990 el intendente celebraba a todo trapo los 90 años de las varillas. Sí.
Bien. Y entonces el director de estudio, lo que hago yo, y esto vengo acá justamente, no por mí, sino porque tengo que en cierta manera premiar a las varillas, a mi familia, a los que me acompañaron, que son los que me empujaron a hacer estas cosas, ¿no es cierto? Muy bien. Bien. Monumento, entonces me dice Mainardi, que era vicerrector, dice, no, hagamos algo, qué sé yo, usted, algo de los orígenes, esto. Y bueno, hice la maqueta, y después para no entrar en litigio, se hizo en una esquina de un sitio que pertenece a la parroquia, que está en una Bien. esquina. Bien. Y ahí, esa sí es un aula verdadera, porque Bien. dice un montón de cosas de las varillas, desde el topónimo hasta el fundador, hasta la protectora. Bien. Hasta el árbol, que es nuestro árbol fundacional. Hay un trabajo en mi libro sobre el chañar, que es el árbol fundacional de las varillas, ¿no? Sí, Es decir, ahí hay un elemento de carácter mítico. Y yo el mito lo utilizo mucho porque es la primera grada para llegar a la religiosidad. Oscarito, como te llama tu mamá, ¿no? Es decir, nos acabas de revelar que también escribís libros, digamos. Sí, O sea, sí, fuiste docente, Sí, sí. has hecho monumento y también escribís libros, ¿no? ¿Cómo es esto de desandarse a escribir un libro y animarse también? Bueno, coraje. A mí me cuesta mucho escribir. Para hacer una frase tengo que elaborar mucho, pero me apasiona hacerlo, porque Bien. es un desafío. Justamente esta mañana ya estaba, cuando recibí el mensaje Sí. que viniera, terminando un trabajito, ¿no es cierto? Pero corrijo, cuando hago un versito por ahí, lo pulo, hasta que lo publica. Es como decía Borges, ¿no? Uno corrige hasta que publica. Hasta que puede. Claro, así decía Borges. Después se tiene que Ya terminó. Sí, pues, si no, Y sí, después no corrigiendo. tiene más ganas de leerlo. Exacto. Así es. ¿Y qué ha encontrado en esto en esta pasión, ¿no? en este pulir, en este corregir, en este modelar la letra también y la palabra? ¿Qué ha encontrado en esa acción? Bueno, primero, casi todo lo que hice en materia escrita es para nombrar a las varillas. Su historia, ¿no es cierto? Su devenir, ¿no es cierto? Sus personalidades que pasaron por ahí. Bien. Y cosas curiosísimas que me gustaba investigar, que algunas de mucha afinidad con nuestra ciudad. Por ejemplo, una vez desde el colegio empezamos a indagar sobre el fundador Bien. de Medardo Luque, que estaba en la sombra, Bien. Bien. como una especie de conspiración de silencio. Entonces yo armé un equipo de profesores y empezamos a investigar. Y bueno, y cuando encontramos Medardo Abelú, que se recibió de abogado en 1900, y hizo esto en tal año, digo, pero caramba, en 1900 y algo, Brochero estaba de canónigo en la catedral. Claro. Entonces, Ahí sí, que el cruzado. y todavía vivía una de las hijas, Rosario. Entonces la fui a ver. Y Bien. claro, me dice ella, ¿cómo no? Me acuerdo la viejita, ¿no? 91 años, le doy un libro y dejó los lentes ahí y leía así, sin lentes. Mirá vos. Recién nos contabas Sí. de tu combustible, ¿no? Y de ese combustible que todos necesitamos para el día a día, ¿no? Porque sin ese combustible de la familia, del cariño de los amigos, de nuestra tierra, de nuestro suelo, quizás no habría un porqué o un para qué en el accionar diario, ¿no? Y vemos que las varillas las tenés muy en la sangre, ¿no? Sí. Contanos, explicanos a nosotros, a San Francisqueño, qué es las varillas para vos, qué sentís por la varilla y qué puede encontrar un San Francisqueño cuando visite tu pueblo. Y bueno, yo tengo una definición muy cortita que lo explica todo. La Argentina es la patria, Bien. la varilla la matria, Ah, bien, está buena, está muy ¿no buena. es cierto? Muy bien. Claro, no es tan fácil, ¿no?, entrar, ¿no es cierto?, a los 26 años en un pueblo, ¿no es cierto?, incorporarse a su vida y tener carta de ciudadanía inmediata, ¿cierto? Uno tiene que ganarse En el día a día. el día a día, Y con mucho tiempo. integrarse en la comunidad, no puede estar ajeno. Entonces uno, a través de diversas maneras, uno haciendo cosas, por ejemplo, eso de los pesebres monumentales navideños, Sí. ¿no es cierto?
expuestos en un lugar público, en los primeros tiempos. Y así la feria de ciencia, trabajar con los chicos, hacer los campamentos, tener un espíritu abierto. Por ejemplo, las escuelas a veces compiten. Bien, sí, O sea, sí, aquí en San naturalmente. Francisco. naturalmente, Bueno, con mi hermano apenas... se comparte y se compite. es la cuestión. lo primero, Entre iguales es así. cuando Sí. llegamos en enero, empezamos a dictar cursos para los chicos aplazados de todos los colegios. Los que querían venir al aula bien. nuestra, ahí les hicimos matemáticas. Entonces, Un arquitecto decía el Sí. debate. Una actitud abierta, No han ¿no es tenido, cierto? han tratado siempre de unir, Sí. incluso en esa adversidad, hallarse en la materia. Sí, sí. Acá estamos nosotros Sí, sí. y ponemos en común lo que sabemos Sí, sí, sí. para todos. Hablando de brochero recién, también tuviste un brochero en tu pueblo, ¿no? No puede ser menos nombrado el Padre Mensa. Padre Mensa, que bueno, el cura ¿Qué Gaucho. puedes decir Sí. de Padre Mensa? Y bueno, Gran este, gringo, ¿no? De por tu favor. tierra. nosotros estamos ahí por el Padre Mensa. Mirá vos. Claro, porque mi hermano estaba profesor de matemática nuevito, dando en Alicia educación física, Mirá vos. matemática. Porque él se recibió, como yo estaba en la milicia, antes que yo. Y yo estaba cursando el último año. El Padre Mensa funda el colegio en 1963 Sí. y tiene una maestra jubilada como directora que después se retira y necesitaba gente con título docente, porque en ese Claro, momento sí, sí. pertenecemos a la SNEP, la Superintendencia Nacional de Enseñanza Privada, y las cláusulas son rigurosas. Tiene que tener título docente, tiene que tener laboratorio. Entonces, como supo de mi hermano, Bien. que estaba en Alicia, medio haciendo lo que no debía hacer, lo fueron a buscar y él dijo que sí. Y ahí Bien. caí yo, al año Bien. siguiente, que todavía me faltaban hacer las prácticas. ¿Qué recuerdo tenés de ese hombre, de Padre Mensa? Bueno, una cosa sublime de él y las definiciones de mi hermano, que tenía siempre el pie puesto en el acelerador. Ajá. Él alentaba todas las iniciativas. ¿No es cierto? Nosotros entramos a la 1 en ese tiempo, tocamos el timbre, después del izamiento de la bandera, íbamos a la mesa donde él estaba terminando de almorzar y tomar un cafecito. Y bueno, ahí teníamos el contacto diario con las tareas del colegio, ¿no? El hombre generoso, ¿no es cierto? Dispuesto, desprendido. Porque él tenía bienes en Italia. Sin embargo, lo desparramó todo en las varillas, hombre. Y le dio, inclusive asistió a gente que lo traicionó. Salvando una distancia, un brocheriano aquí Claro. en la Además, Pampa, ¿no? por eso le hicimos el monumento. Claro, existe un monumento también. ¿Cómo fue regalarle, ¿no?, a la memoria del Padre Mensa su monumento? Sí, pero yo había hecho, él vino a visitarnos en el 90 y pico y le hicimos un recibimiento brutal, ¿no es cierto? Una caravana que lo fue a esperar allá a la salida de las varillas, recorrió todo, y una cena que rebasó la capacidad del tenía. salón. Y en el medio había una torta inmensa. Y cuando llega el momento de cortarla, corta y ahí se abre la torta y aparece eso que después fue la maqueta del monumento. Sí. Y la tenemos guardada todavía. Pero no había el propósito de hacer un monumento. Pero mi hermano le dijo, padre, y hay una foto por ahí, padre, algún día esto va a ser su monumento. Y bueno, yo me llegué a jubilar y ahí empecé. Jubilado, ya. Sí, empecé y paré. Después yo tuve un trance bastante feo, con un problema en el estómago. Pero yo sabía que no iba, que iba a pasar porque estaba el Padre Mensa queriendo el monumento. Y ahí empecé, Debía el ¿no? monumento, claro. Y estuve 4 años con eso, trabajando en silencio no, porque las moladoras, Sí, sí, sí. yo tengo algunos instrumentos, era un bochinche bárbaro. Y digo, ¿qué diablo hago con este monumento ahora? Pero tengo otros por ahí desparramados, el monumento a la madre, al fundador, el de los orígenes, el de las Malvinas, del 92 fue ese. ¿Qué hago con esto? Y vienen los de la cooperativa, estaba el Gabriel,
Sí, Peloso, Gaby, sí. dice, Oscar, dice, tenemos que hacer un monumento a la solidaridad, claro, porque el espíritu de la cooperativa es la solidaridad. Exactamente. Y digo yo, mira, ¿qué vamos a hacer una abstracción en donde uno hace una cosa rara y alguno dice si es un portaaviones o es un misil, qué es esto? Digo, ¿por qué no le ponemos carne? Digo, le demos nombre, pongamos al Padre Mensa. ¿Quién más solidario que el Padre Mensa? Ah, sí, sí, sí. Y personificar la solidaridad. Sí. Claro. Y ahí salió, y ahí salió. Y con su bicicleta está el Padre Con la Mensa ahí. bicicleta y el cookie. Claro. Claro. Una pregunta, profe, que te quiero hacer, usted ha sido maestro en el tema. ¿Qué hay en la realidad actual de Tordino, que nosotros conocemos como realidad, en qué se conecta con la mitología? ¿En qué sentido? ¿En qué sentido vos ves, como estudioso de la mitología que has sido, que todavía incide en nuestra realidad hoy la mitología? ¿Cómo nos cruza, Nos enseña. toca? Y claro, nos enseña. Nos enseña. Bien, porque es algo que por ahí es percibido como Sí, como una una cosa creación, antigua, pero como que- una cosa alquímica, como una gran mentira, un gran relato que nada tiene, que quedó atrás de los tiempos. Y un debate que sabemos tener siempre. Claro, nosotros Pero la hemos, mitología está presente. hemos sido formados en la mitología clásica, grecorromana. Claro. Recién ahora está apareciendo la nuestra, que es muy rica también. Pero, por ejemplo, voy a un hecho concreto. Perseo Sí. tiene que ir a matar a la medusa. Pero no la puede mirar porque si no se petrifica. Así es. Sí. ¿Qué hace Perseo? Pule ese escudo y va caminando, marcha atrás y lleva el espejo eso para que la medusa se mire. La medusa se ve y ahí es cuando ella se autodestruye. Qué lección que hay ahí, ¿no? Es para hacer todo, digamos, Un análisis, sí, claro. hasta una homilía se puede hacer a partir de eso. Sí, sí, sí. Ese sería uno de los... ¿El mito que usted elegiría? Mito que No, hay nos muchos llena. más. El de la primavera, el otoño, el del invierno. Sí, es muy ¿qué bonito. pasa? El hombre primitivo, yo diría más primigenio, primitivo porque parece que uno dice que es un salvaje, ¿no? Primitivo porque tenía su cultura. A su manera quería darle explicación a los fenómenos que tenía alrededor. Bien. Entonces producía esos y los ritos, que son muy ricos también. Claro. Los ritos, Sí, ¿no es sí, cierto? sí. Que tenemos nuestra herencia, ¿no? Nuestro culto, nuestra religión católica, que es riquísima en símbolos, algunos ritos están inspirados ahí.